Punto Noticias. El anuncio de que el Consejo de Administración Legislativa CAL tiene que resolver hoy viernes 28 de enero la calificación o no de dos proyectos de ley que proponen la derogatoria de la reforma tributaria caldeó los ánimos en el Pleno de la Asamblea Nacional. La sesión 759 se inició con la aprobación de una moción presentada por el legislador de Pachacutic, Mario Ruiz, que obtuvo 74 votos para que el Pleno debata la suspensión de la sesión del CAL prevista para este viernes 28 de enero. El objetivo del legislador de Pachacutic era evitar que con una resolución del CAL se archiven los dos proyectos presentados por legisladores de Pachacutic y de Unión por la Esperanza UNES, tomando en consideración que la Unidad Técnica Legislativa recomienda su no calificación. Por ello, Ruiz planteó que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, reinstale la sesión 758, en donde se aprobó que el Pleno debata la resolución presentada por el legislador de UNES, Pavel Muñoz, que disponía al CAL la calificación de los proyectos. Señora presidenta, no se olvide de dónde salió y a dónde algún día va a regresar. Ojalá que el gobierno nacional le defienda como le ha defendido Pachacutic toda la vida. Pachacutic está aquí defender a los trabajadores, microempresarios y pueblo ecuatoriano, manifestó. Los oficialistas Juan Fernando Flores y Natalie Arias de Creo salieron a defender a Guadalupe Llori. Flores afirmó que le asombra el vacío y la constante necesidad de llamar la atención y que busca solo satisfacer su capricho político. El CAL está convocado para las 4 de la tarde de este 28 de enero y en la agenda consta conocer los informes de la Unidad Técnica Legislativa respecto a los proyectos que plantean la derogatoria de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19. Alexis Moncayo tiene la palabra en Pichincha Opina. Pensé que íbamos a empezar con el tema del aforo en el estadio. De hecho, hoy no estoy en el estudio porque la verdad es que ayer estaba con una migraña bien fuerte, dolor de cabeza, y hoy amanecí un poco constipado y tiene que ver con el mal tiempo de estos días y el aguacero del día miércoles, ¿no? Entonces, no estoy muy bien del todo de salud, pero bueno. Yo sí le pediría, profe, que dé lectura de una vez al tema del aforo del estadio el día de ayer, que es también algo bastante actual, muy coyuntural, y de paso ahí vamos conversando sobre los dos temas. Le pido, por favor. De acuerdo, Alexis, de acuerdo. Y durante el juego entre las selecciones de Ecuador y Brasil, que se realizó la tarde de este jueves en el estadio Rodrigo Paz, no se respetaron medidas de bioseguridad. Así lo informó el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, a través de un mensaje en las redes sociales que difundió con 3 imágenes que muestran una importante concentración de aficionados en el centro deportivo ubicado en el norte de la urbe. El Comité de Operaciones de Emergencia COE autorizó que el partido por las eliminatorias Qatar 2022 se desarrolle con el 50% de aforo. Esta decisión se tomó por pedido del presidente Lasso, ya que inicialmente el COE prohibió la presencia de público. Guardera señaló que se llevó a cabo un operativo de control en el Rodrigo Paz y con base en un informe del Cuerpo de Bomberos se constató el incumplimiento de medidas de bioseguridad. Frente a esta situación, el alcalde anunció que la Agencia Metropolitana de Control iniciará el proceso sancionador. La numerosa presencia de aficionados causó sorpresa e indignación de usuarios de redes sociales, quienes compartían imágenes y vídeos cuestionando a las autoridades por el aparente exceso del aforo permitido. Alexis, usted tiene la palabra. Gracias, profe. A ver, de hecho, tengo entendido que sobre este asunto en particular ya se ha pronunciado también el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Por acá tenía yo el tuit del señor alcalde, porque era algo que evidentemente en este país, donde incluso las propias autoridades hacen caso omiso de lo que dicen las leyes, los reglamentos, etcétera, esto iba a suceder, ¿no? El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, dice en su cuenta de Twitter: hoy durante el operativo de control en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con base en el informe de bomberos, se constató el incumplimiento de medidas de bioseguridad, por lo que la Agencia Metropolitana de Control de Quito iniciará el proceso administrativo sancionador. No dice contra quién, ¿no? Porque además en estos casos habrá que ver si es que se emite algún tipo de sanciones.
se va a sancionar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la Conmebol, al organismo que se encarga de llevar adelante, llevar a efecto y organizar el evento deportivo. Van a sancionar al COE, que finalmente revisó su primera decisión, que era de que no se juegue con público, o van a sancionar al gobierno y al presidente Lazo, que a través de un comunicado le pidió al COE que revise su decisión, y el COE, muy obediente, como suele ser, ¿no? También creo que ellos este, recurrieron al VAR, ¿no? Y lo que hicieron fue rever la decisión inicial, que era de no jugar con público, sino que se juegue con un 50% de aforo. Ayer quienes vimos, somos conscientes de que no estaba en un lleno completo el estadio de Liga, que es donde se jugó el partido de eliminatorias. No estaba al 100%, no estaba al 100%, pero tampoco estuvo al 50%. O sea, no hubo respeto a las normas más elementales y básicas de bioseguridad, que una de esas, digamos, es el distanciamiento entre personas, el distanciamiento físico. Y esto iba a suceder, ¿por qué? Porque sucede que cuando se va al estadio siempre se va con un grupo de amigos, con la familia, ¿no? Van las barras, que son agrupaciones, ¿no? Y eso iba a suceder, evidentemente. Entonces no se tomaron las previsiones del caso. Ayer nuevamente se ha demostrado de que, una vez más, por encima de cualquier norma, reglamento, recomendación incluso de los organismos públicos o estatales, están los intereses económicos y están los intereses políticos también, porque acá se han mezclado dos cosas. Sí, es evidente que el fútbol es un gran negocio, es un negociazo. Yo les decía ayer que no es casualidad de que el banco, que es de propiedad del presidente, es uno de los principales auspiciantes de la selección ecuatoriana de fútbol, y se mezcla con la política, porque también los dirigentes deportivos están muy relacionados y muy involucrados con el tema político. Así ha funcionado históricamente esto. Recordarán ustedes que, por ejemplo, Isidro Romero, que fue presidente del Barcelona, fue diputado del Partido Social Cristiano y fue candidato presidencial en las últimas elecciones. Entonces, los dirigentes deportivos siempre han estado muy metidos con los temas deportivos. Luis Chiriboga, antes de ser presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, fue diputado también social cristiano. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, es lamentable, es triste esto, ver cómo terminan priorizando además temas que se relacionan con un negocio, con una actividad lucrativa, de la que sacan beneficio unas cuantas empresas, unos cuantos grupos económicos, a cuidar, por ejemplo, la salud y la vida de la gente. Ayer le escuchábamos en la entrevista al doctor Santiago Carrasco, leíamos los datos que salían de las agremiaciones de médicos, que daban recomendaciones, porque la situación sanitaria en Quito, en el país, es compleja, es difícil, porque los contagios están multiplicándose todos los días, porque no hay precisamente acceso para que todos los ciudadanos puedan practicarse pruebas de diagnóstico COVID, porque además de estas son carísimas. Ayer yo me quedaba sorprendido, ¿no? Del dato que nos daba el doctor Carrasco con respecto de que hay laboratorios privados que a usted le cobran dependiendo del tiempo de entrega en el que necesite usted el resultado. Por ejemplo, si tiene que viajar, por poner un ejemplo, si tiene que viajar, y para viajar, aparte del carnet de vacunación, necesita también una prueba PCR. Entonces, si tiene el viaje de última hora y para subirse al avión o para llegar a su destino, tiene que presentar un certificado de vacunación y adicionalmente el resultado de la prueba, usted no va a dudar un segundo en decirle al señor del laboratorio, bueno, si necesito en 2 horas, ¿cuánto me cobra? Y como decía el doctor Carrasco, bueno, si necesita en 2 horas, $120. Si necesita en 4 horas, 100, y etcétera. Entonces,
nos damos cuenta también cómo estas empresas privadas terminan, digamos, solapadas y cobijadas con el cuento del libre mercado, jugando también con la salud de la gente, ¿no? Y con las necesidades y la urgencia que tienen los ciudadanos. Eh, Ayer, el mismo día del partido, 27 de enero, reportes de prensa decían que en 2 hospitales de la capital la atención para COVID estaba al 100% y en un tercero hay lista de espera para cuidados intensivos. En el hospital de la policía, la asistencia para triaje respiratorio ha bajado en los últimos días. Las camas en este mismo hospital, el de la policía, las camas de hospitalización y de unidad de cuidados intensivos para tratar el COVID están al 100%, pero no hay personas a la espera, ¿no? En UCI hay 4 camas habilitadas y 23 en hospitalización. El año pasado tenían 8 camas para la última especialidad. Hay la capacidad de llegar hasta 43 camas. La coronel María Alexandra Salcedo, directora del Hospital de la Policía, sostuvo que no hay lista de espera debido a que se siguen ocupando las mismas camas por altas médicas que se dan. Pero lo de fondo es que todo el mes de enero empezamos ya a tener una mayor afluencia de personas con problemas respiratorios. Y a pesar de eso se han tomado decisiones como la de ayer, de que un evento deportivo que además concita la atención de los ciudadanos, está en juego la clasificación nada más y nada menos que un mundial en un país que es tan futbolero como este, y vamos a tener un escenario como el de ayer, ¿no? Con un aforo superior al 50%. Y eso fue evidente y así lo ha dicho el propio alcalde de Quito, según los reportes que ha recibido por parte del Cuerpo de Bomberos de la capital. En el Hospital Pablo Arturo Suárez del Ministerio de Salud Pública, que se ubica en el norte de Quito, también la ocupación es del 100%. Las 32 camas de UCI y las 57 camas de hospitalización están ocupadas. El pasado lunes 24 había 30 personas en UCI y 50 en hospitalización. En el hospital IES Quito Sur había 6 personas a la espera de una cama de UCI. Esa es la realidad. Y a pesar de ser conscientes de esa realidad, nunca pidieron asistencia técnica ni científica para tomar la decisión que adoptaron ayer, que vuelvo e insisto, está por encima de la preocupación que pueda haber por el tema salud, porque además el propio presidente ha dicho ya que el Omicron es una gripecita más. Eh, lo que les importó fue congraciarse con la dirigencia deportiva, congraciarse con quienes hacen transmisiones del fútbol, congraciarse con las empresas que auspician y financian este tipo de eventos. Todo eso por encima del bienestar común, ¿no? Por encima de la salud de la gente. Y ahí uno se da cuenta también del tema prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que les preocupa? Evidentemente les preocupa todo lo que les acabo de señalar. En el otro tema, hay la intención de derogar por parte de la bancada de UNES la dichosa reforma tributaria. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán si en lugar de llegar a este momento hubiese sido mejor rechazar de plano eso en la asamblea, pero ya es, digamos, como que llorar sobre la leche derramada, ¿no? Ya eso pasó, eso fue. Ahora hay una propuesta que ha sido planteada por el legislador Pavel Muñoz y que habrá que ver primero si es que hay voluntad política por parte de la señora presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, de poner este tema sobre la mesa y a debatirlo en el pleno de la Asamblea. Ver si es que le conviene a ella políticamente, no creo, lo dudo. En este espacio, el legislador Ruiz de Pachacuti, compañero de la bancada de la señora Llori, recordarán ustedes que dijo en estas cámaras, con estos micrófonos en Radio Pichincha, que la señora Dori está llevando adelante la agenda del gobierno y que está defendiendo la agenda pública oficial, ¿no? Del gobierno del presidente Lasso. Dudo mucho de que este tema sea tratado por precisamente eso, porque no creo que haya voluntad por parte de la presidenta de la Asamblea. Me sorprendería si es que es así y lo pone, ¿no? en debate, en el pleno. Y de ahí habrá que ver también si es que cuenta con el respaldo de las otras bancadas, porque UNES por sí sola cuenta únicamente con 48 voluntades. Para derogar un proyecto de ley se requiere de mayoría absoluta y habrá que ver si es que se consiguen esos votos.
Lo que sí es que eso nos plantea también una discusión, ¿no? En este momento, ya es cuando vamos a empezar a sentir el golpe del impuesto que, que ha traído esta reforma tributaria por parte del gobierno nacional y del presidente Lazo, ¿no? El golpe que significa el impuesto a la renta para la clase media, para todos quienes ganan por encima de los $2,000, decirles que de plano van a tener que utilizar su 13º sueldo para pagar impuestos. Así de simple. Y hacer una suerte de comparación, vuelvo y repito, sobre algo que lo hemos conversado toda esta semana, que es esta famosa contribución vehicular que ha sido aprobada por la Cámara Provincial de Pichincha, que no es una decisión unilateral de la prefecta o de la prefectura como tal, sino que ha sido una decisión aprobada en consejo. El consejo está conformado por las autoridades provinciales, los alcaldes y 7 consejeros, que son presidentes de juntas parroquiales. Y esa contribución vehicular que van a tener que pagar ustedes o yo en la matrícula de su auto, de su camioneta, de su motocicleta y demás, es de apenas $18, es decir, un promedio de $1.50 por mes. Quienes hoy están llamando, fíjense ustedes, sujetos que con estos temas han revivido y ahora son invitados recurrentes a los medios de comunicación, como Andrés Páez, por ejemplo, que llama la desobediencia civil, ojo, por una declaración mucho más tibia que esta, ¿no? Que está llamando a la desobediencia civil el señor Páez. Recordarles que en este país la Fiscalía le abrió un proceso a Ricardo Patiño y hoy lo tienen en el exilio en México, ¿no? Andrés Páez ha llamado a la desobediencia civil contra la contribución vehicular provincial en Pichincha. Bueno, este es un modelo que existe en otras, por lo menos 18 provincias más, que ayuda a sostener y a mantener la vialidad de dichas provincias. Pero comparemos, pues, si a ustedes les golpea más pagar $18 anuales o pagar 1.700 o $2,000 de impuestos, pues, ¿no? Entre $18 y 2,000 hay una diferencia descomunal. Probablemente $18 es lo que utilizan para llenar el tanque de su vehículo 2 y 3 veces por semana, dependiendo de cómo lo utilice, con qué frecuencia, con el incremento de los combustibles, ¿no? El precio de la gasolina, del diésel, ha venido incrementándose de forma frecuente cada mes. Cuando decidió congelarlo, entre comillas, el presidente Lazo, lo congeló subiéndolo. Pero de eso Páez no dice nada. De eso los mismos transportistas que ayer salieron dizque a protestar, tampoco han dicho nada. No se quejan cuando les toca llenar el tanque de los 40, 50 o 100 taxis que tienen y que son de su propiedad. Ahí no dicen nada. Muchos de esos seguramente también ya están en precampaña y por eso han salido a azuzar a la gente, a provocar, a promover este tipo de protestas entre comillas, ¿no? Pero yo sí les invito a ustedes a hacer esa comparación. Un pago de $18 anuales, de 9 en caso de una motocicleta o de 20 en caso de un vehículo comercial, con respecto del pago del impuesto a la renta que van a tener que hacer, ¿no? ¿Cuál impacta más? ¿Y el pago de $18 o el pago de todo su 13º como impuesto a la renta? Creo que no hay ahí, digamos, necesidad de mucho análisis, sino simplemente hacer uso del sentido común.